En algún momento de la vida, todos sentimos un peso extraño que no sabemos de dónde proviene. Una sombra que nos sigue incluso en los momentos más luminosos. Nos preguntamos por qué repetimos los mismos errores, por qué atraemos siempre el mismo tipo de personas, por qué el miedo a avanzar parece mayor que el deseo de cambiar. Es como si algo invisible nos sujetara por los tobillos cada vez que intentamos volar, y esa fuerza, ese eco silencioso que nos frena, muchas veces no pertenece a esta vida, sino a otra. Las herencias espirituales de vidas pasadas son como tatuajes en el alma. No los vemos, pero están grabados con fuego en lo más profundo del ser. Son fragmentos de historias que hemos vivido en otros cuerpos, en otras épocas, bajo otros nombres, pero que aún nos afectan. Esos recuerdos no se borran, simplemente se ocultan. Y cuando las circunstancias actuales los activan, emergen como emociones desbordadas, traumas inexplicables o patrones repetitivos. ¿Por qué alguien teme al agua sin haber tenido jamás un accidente? ¿Por qué una persona siente un odio profundo hacia alguien que acaba de conocer? ¿Por qué hay talentos que surgen sin haber sido enseñados en esta vida? La respuesta puede estar en un pasado remoto y olvidado. Antes de que sigamos explorando este misterioso y fascinante tema, dime algo desde el fondo de tu alma. ¿Qué heridas del pasado podrían estar condicionando tus decisiones en esta vida sin que lo sepas? ¿Estás dispuesto a perdonar verdaderamente a quienes te hicieron daño para liberarte espiritualmente? ¿Cuánto de tu sufrimiento actual podría ser el eco de vidas anteriores no resueltas? Cuéntame en los comentarios, porque tu experiencia puede abrir los ojos de muchos que están viviendo lo mismo y no lo saben. Yo estaré leyendo todo y dejando un corazoncito en tu comentario. Y si este contenido está tocando algo dentro de ti, deja tu like, suscríbete al canal y activa la campanita para seguir desvelando los secretos de la existencia más allá de lo visible. El médium brasileño Chico Xavier escribió, en múltiples psicografías, que el espíritu es un viajero eterno del tiempo, cargando consigo todo lo que aprendió, todo lo que sufrió y todo lo que hizo sufrir. Nada se pierde, cada acción deja una marca, cada decisión, cada palabra, cada pensamiento genera una onda que, como un boomerang cósmico, regresa a su origen. Y si esas ondas no son resueltas, se convierten en cadenas invisibles que limitan el presente, cadenas que no se ven, pero que se sienten en el alma como angustia, insatisfacción o estancamiento. Allan Kardec, en El libro de los espíritus, explica que el espíritu, al reencarnar, lo hace con un plan trazado por la ley de causa y efecto. Si en una vida anterior se cometieron abusos de poder, puede ser que en esta vida se experimente la impotencia. Si se provocó sufrimiento a otros, puede que hoy se cargue con una tristeza sin nombre. No es castigo, es aprendizaje. El alma elige las lecciones necesarias para su evolución, pero esa elección, una vez encarnados, se vuelve inconsciente. Es decir, no recordamos las vidas anteriores, pero vivimos sus consecuencias. ¿Alguna vez sentiste que estabas pagando por algo que no hiciste en esta vida? Que la vida te debía explicaciones que nunca llegaron. Tal vez no se trata de esta existencia. Tal vez arrastras historias de siglos atrás. Historias donde fuiste víctima, pero también verdugo. Donde amaste con intensidad, pero también odiaste con furia. Donde juraste venganzas eternas o hiciste promesas que tu alma aún intenta cumplir. Y mientras no las reconozcas, ellas seguirán operando desde las sombras de tu subconsciente. La terapeuta Dolores Cannon, a través de su
método de hipnosis regresiva cuántica, documentó cientos de casos en los que sus pacientes accedieron a recuerdos detallados de vidas pasadas. En muchos de esos casos, las personas sanaban fobias, enfermedades crónicas o bloqueos emocionales inmediatamente después de revivir y comprender lo que habían vivido antes. ¿Por qué? Porque el alma solo necesita ser escuchada, comprendida, liberada del olvido. Las cadenas del pasado no son físicas, no hacen ruido, pero se arrastran día tras día, pesando sobre las decisiones, saboteando relaciones, oscureciendo oportunidades. Están en la tristeza sin causa, en el sabotaje que impide concretar sueños, en el miedo irracional al éxito o al fracaso. Y lo más inquietante, muchas veces están programadas por votos espirituales que hicimos en otras vidas. Votos de pobreza, de castidad, de obediencia, juramentos realizados en monasterios, en momentos de dolor, en circunstancias de desesperación, promesas que ya no tienen sentido, pero que siguen activas, como contratos dormidos que guían nuestro comportamiento sin que lo notemos. ¿Te has sentido atrapado en una vida que no parece ser la tuya? Como si algo mayor que tú decidiera tu camino. Tal vez, solo tal vez, ese algo es una versión antigua de ti mismo que sigue tirando de los hilos desde el otro lado del velo. Algunos espíritas creen que los sueños recurrentes pueden ser mensajes del alma intentando recordar. Otros afirman que los déjà vu son pequeños fragmentos de la memoria espiritual filtrándose en la conciencia. Y hay quienes aseguran que ciertos lugares, personas o músicas activan memorias que estaban selladas, como llaves que abren cofres antiguos del alma. Cuando eso ocurre, el cuerpo tiembla, el corazón se acelera, los ojos se llenan de lágrimas. Y no sabemos por qué, pero el alma sí sabe. La memoria espiritual no se borra, se silencia, pero siempre encuentra una forma de hablar. Y si no la escuchamos, si no nos detenemos a investigar sus señales, ella encontrará formas más intensas de llamar nuestra atención. A veces con enfermedades, a veces con pérdidas, a veces con una sensación insoportable de vacío. Las cadenas invisibles del pasado no son tu enemiga, son recordatorios, testigos silenciosos de todo lo que ya viviste y de lo que aún necesitas sanar. Solo cuando las reconoces puedes empezar a soltarlas. Pero para eso, primero necesitas verlas. Y para verlas, debes atreverte a mirar hacia adentro, donde el tiempo no existe y todo lo que fuiste aún vive. El peso de las emociones no resueltas. Hay algo que no se ve, pero que se siente con una intensidad que paraliza. Es como un susurro constante, como un nudo en el pecho que no se deshace con el tiempo. Son emociones antiguas, no procesadas, que quedaron suspendidas en el aire de vidas pasadas, esperando ser reconocidas. Muchos creen que cuando morimos, todo termina, pero la verdad es que las emociones que no enfrentamos no desaparecen. Simplemente se esconden, aguardando la próxima encarnación para cobrar su precio. En lo más profundo del alma humana se acumulan las experiencias no digeridas, la tristeza que no fue llorada, el odio que no fue liberado, el perdón que nunca se otorgó. Esas energías no se disipan con la muerte, se incrustan en el espíritu como fragmentos incandescentes, afectando no solo el campo emocional, sino también el físico, el mental y el espiritual. ¿Te has sentido alguna vez inexplicablemente ansioso, con una angustia que no sabes de dónde viene? ¿Has sentido rabia o melancolía sin causa aparente? Tal vez estás cargando emociones que no son de esta vida.
La médium Ivonne do Amaral Pereira, una de las más respetadas en el espiritismo brasileño, relató en sus obras, como en Memorias de un suicida, cómo las emociones violentas, como el odio y el rencor, se convierten en verdaderas cadenas magnéticas que vinculan al espíritu a los escenarios de su dolor, incluso después de la muerte. Muchos desencarnados permanecen atrapados en regiones de sufrimiento espiritual porque no pudieron soltar sus emociones destructivas. Y cuando reencarnan, traen consigo esas memorias vibracionales que condicionan su conducta y su destino. El alma recuerda todo lo que la mente ya ha olvidado, y esas emociones no resueltas se manifiestan de formas inesperadas. Un miedo irracional al abandono, una atracción incontrolable por relaciones tóxicas, una tristeza crónica que ni la medicina ni la lógica pueden explicar. Son emociones antiguas, activadas por eventos del presente que resuenan con heridas del pasado. Como ecos en una caverna espiritual, regresan cada vez que algo vibra en la misma frecuencia. En el plano espiritual, las emociones no se clasifican como buenas o malas. Se clasifican como armonizadas o desarmonizadas. El amor puede ser una fuerza curativa o una prisión emocional, dependiendo de cómo se viva. El dolor puede ser un maestro o un verdugo, según cómo se enfrente. Cuando las emociones no son comprendidas ni trascendidas, se cristalizan en el cuerpo astral, generando bloqueos que impiden el libre fluir de la energía vital. Esos bloqueos se traducen en enfermedades, en depresiones, en repetición de patrones destructivos. Imagina una mujer que vida tras vida experimenta traición en el amor. En una vida fue abandonada por su pareja, en otra fue obligada a renunciar al amor por imposiciones religiosas, en otra más perdió a su amado en circunstancias trágicas. Si esas heridas no fueron sanadas, en la vida actual es probable que esa mujer sienta miedo de amar, que inconscientemente sabotee sus relaciones o que elija parejas que la lastimen, como si estuviera atrapada en un ciclo invisible, determinado por emociones que ya no deberían pertenecerle, pero que aún la dominan. También existen emociones de culpa que persisten más allá de la muerte, espíritus que, al reconocer sus errores en el más allá, se sienten indignos de la felicidad y al reencarnar buscan inconscientemente el castigo. Eligen vidas difíciles, relaciones abusivas, caminos de sacrificio, como si merecieran el dolor. No porque alguien los esté castigando, sino porque su alma aún no se perdonó. Y mientras no lo haga, seguirá recreando el sufrimiento como forma de expiar lo que cree haber causado. Dolores Cannon, en sus exploraciones mediante hipnosis regresiva, encontró múltiples casos donde los pacientes revivían emociones intensas de otras vidas. Angustia por perder un hijo en guerra, culpa por haber sido responsables de injusticias, odio contra enemigos ancestrales. Lo impactante es que al revivir esas escenas y expresar esas emociones contenidas, las personas sanaban bloqueos emocionales que arrastraban desde siempre. Era como si el alma necesitara ser escuchada, como si al darle voz a la emoción se le devolviera la paz. Y es que la emoción reprimida no desaparece, se transforma en sombra, se esconde en lo profundo del inconsciente y desde ahí dirige nuestras decisiones, como un titiritero que mueve los hilos de nuestra vida sin que lo sepamos. A veces, esa sombra toma la forma de una tristeza inexplicable. Otras veces se manifiesta en ira que estalla sin motivo. Y otras más, en una sensación constante de vacío, como si faltara algo esencial. Aunque tengamos todo lo que deseamos, lo más aterrador de estas emociones antiguas es que no sabemos que no son nuestras. Las sentimos como propias, pero en realidad son ecos del ayer,
energías estancadas que piden ser reconocidas y liberadas, porque sólo así el alma puede seguir avanzando, sólo así el espíritu puede evolucionar. Mientras esas emociones estén ocultas, seguirán condicionando nuestra realidad desde las sombras, repitiéndose en ciclos infinitos de dolor. El peso de las emociones no resueltas no se ve, pero arrastra. Es un lastre silencioso que acompaña cada paso, cada pensamiento, cada elección. No se puede ignorar lo que el alma guarda, y lo que no se sana se repite en otros rostros, en otras circunstancias, en otras vidas. La influencia de los lazos familiares. Existen vínculos que van más allá del sangue, más allá de la genética, más allá del tempo. Los lazos familiares, tan sagrados como temidos, muchas veces no son el resultado del azar, sino de una compleja red de compromisos espirituales adquiridos en vidas anteriores. Las personas que llamamos madre, padre, hijos o hermanos pueden haber sido en el pasado nuestros verdugos, nuestros amantes, nuestros enemigos más íntimos. En el teatro cósmico de la evolución espiritual, las almas se reencuentran una y otra vez bajo nuevas máscaras, interpretando distintos papeles en el escenario de la reencarnación. Según las enseñanzas mediúnicas transmitidas por el Espíritu Emmanuel, a través de la psicografía de Chico Xavier, los grupos familiares se forman antes del nacimiento en las regiones espirituales como una oportunidad de reajuste, reconciliación y crecimiento moral. No estamos con quienes estamos por casualidad. Cada familiar representa una misión, una oportunidad o un resgate. Emmanuel explica que muchas veces el hogar terreno es un laboratorio de pruebas, donde las almas se enfrentan a sus propias sombras, reflejadas en el rostro de aquellos con quienes conviven día a día. ¿Cuántas veces sentimos que no pertenecemos a nuestra familia? O que el amor entre nosotros y nuestros padres es difícil, tenso, casi forzado. ¿Cuántos hijos no reconocen a sus madres con el corazón, aunque compartan el mismo techo? ¿Cuántos hermanos compiten entre sí con una hostilidad que va más allá de lo racional? Estas sensaciones tan comunes y dolorosas pueden ser huellas de relaciones mal resueltas de existencias anteriores, relaciones marcadas por traición, abandono, odio, abuso de poder o negligencia emocional. La ley divina, en su infinita sabiduría, permite que esas almas se reencuentren en el núcleo familiar para curar lo que fue herido, para reconstruir lo que fue destruido, para amar donde antes se odió. En muchos casos, los padres que hoy sufren, con hijos rebeldes, agresivos o indiferentes, fueron en otra existencia los causantes del sufrimiento de esas mismas almas. Tal vez las abandonaron, tal vez les quitaron la vida, tal vez las humillaron sin misericordia. Ahora, bajo el manto del amor maternal o paternal, intentan reparar el daño. Pero la memoria del alma no olvida fácilmente, y aunque la mente consciente haya sido renovada por el nacimiento, el subconsciente espiritual conserva las marcas, y éstas se manifiestan en la convivencia diaria, en los roces, en los rechazos, en las emociones inexplicables. Chico Xavier, en múltiples obras, habló sobre estas familias espirituales reunidas en la carne por designio del plano superior. En nuestro hogar y entre la tierra y el cielo, por ejemplo, se revelan historias de padres que regresan como hijos, esposos que reencarnan como hermanos, enemigos convertidos en parientes por la necesidad de reconciliación. Pero la convivencia no es fácil. No basta con compartir una casa para sanar viejas heridas. El verdadero trabajo se da en lo invisible, en los gestos de paciencia, en las renuncias silenciosas, en los perdones que se dan sin palabras. Y muchas veces,
El alma sufre porque, aunque intuye la necesidad de amar, el resentimiento ancestral aún late fuerte. Es común que en un mismo grupo familiar se reúnan espíritus con deudas cruzadas, como enredados en una red kármica que los obliga a convivir, a mirar al otro a los ojos y decidir: ¿seguiré odiando o intentaré comprender? ¿Volveré a fallar o elegiré el amor esta vez? Las discusiones familiares sin causa lógica, los sentimientos de rechazo desde la infancia, el favoritismo injustificado o el desprecio inexplicable, muchas veces no son fruto de la educación o de la genética, sino el eco de pactos antiguos que aún esperan su resolución. Hay madres que no consiguen amar a sus hijos, no porque no quieran, sino porque su espíritu recuerda inconscientemente el daño que esa alma le causó en otra existencia. Hay hermanos que se odian sin saber por qué. Esposos que se reencuentran como padre e hija para vivir el amor de una forma más pura y desapegada. La reencarnación es un ajuste perfecto. Nada es al azar. Si el alma está donde está, es porque necesita estar ahí. Y muchas veces, los mayores enemigos de nuestro pasado caminan hoy a nuestro lado, sentados en la misma mesa, compartiendo nuestra sangre, esperando que al fin aprendamos a amar donde antes solo supimos herir. Pero es importante entender que no todos los lazos familiares son de sufrimiento. También existen reencuentros de almas afines, aquellas que se aman profundamente desde hace siglos y que regresan una y otra vez juntas, apoyándose, cuidándose, elevándose mutuamente. Esas relaciones son las que dan fuerza, las que curan con una sola palabra, con una sola mirada. Son los oasis en medio del desierto emocional que muchas veces es la vida familiar. Sin embargo, incluso estos lazos luminosos pueden verse afectados por la densidad de la materia y por las pruebas del día a día. Por eso requieren atención, conciencia y entrega. En el plano espiritual, la familia es considerada una bendición sagrada, aunque aquí en la tierra parezca muchas veces un castigo. Chico Xavier decía que el hogar es la primera escuela del alma. Y como toda escuela, está llena de lecciones difíciles, de tareas que se repiten, de exámenes que ponen a prueba nuestro amor, nuestra tolerancia y nuestra fe. Porque nadie evoluciona solo. Nadie se libera del pasado sin antes pasar por el fuego lento de las relaciones humanas. En la familia están nuestras mayores pruebas y también nuestras mayores oportunidades de redención. La terapia de vidas pasadas como camino de sanación. En los abismos silenciosos de nuestra memoria espiritual duermen historias enterradas que claman por ser escuchadas, heridas no cicatrizadas, promesas no cumplidas, traumas que no encontraron redención. El dolor que sentimos en el presente muchas veces es el eco distante de experiencias que vivimos en cuerpos que ya se disolvieron en el polvo. La mente humana, limitada por la ilusión del tiempo lineal, no comprende que somos una continuidad, que el yo de hoy es apenas una página de un libro milenario. Pero cuando esas memorias ocultas comienzan a emerger en sueños, en miedos inexplicables, en patrones repetitivos, es señal de que ha llegado la hora de la curación. Y es en ese punto donde la terapia de vidas pasadas se revela como una llave profunda y transformadora. No se trata de curiosidad o misticismo barato. Se trata de sumergirse con valentía en los sótanos del alma, guiado por técnicas que permiten acceder a los registros que quedaron aprisionados en el subconsciente espiritual. Regresar a una vida anterior es como abrir una puerta cerrada por milenios, y al cruzarla encontramos rostros familiares bajo otras máscaras, emociones conocidas en otros contextos, dolores que finalmente adquieren nombre y forma. Lo que antes era un peso invisible se convierte en una historia comprensible, y lo que era dolor sin causa se convierte en herida
con camino de curación. Muchos terapeutas reencarnacionistas, psicólogos, médiums, estudiosos, han sido testigos en sesiones profundas de pacientes que acceden a vidas en las que fueron traicionados, torturados, traidores o verdugos. Algunos descubren que su miedo al agua proviene de un ahogamiento violento, otros que su soledad actual es fruto de votos de castidad hechos en un convento medieval. Hay quienes cargan culpas intensas porque en otra encarnación causaron daños irreparables, y hay también aquellos que reencuentran el origen de sus enfermedades físicas que la medicina moderna no logra explicar, en experiencias de vida donde hubo traumas intensos, como muertes violentas, abortos o asesinatos. La doctrina esotérica de la fundadora de la Sociedad Teosófica, Helena Blavatsky, nos ofrece una comprensión aún más amplia de este fenómeno. Para Blavatsky, el alma humana está compuesta por varios cuerpos sutiles, entre ellos el cuerpo astral y el cuerpo mental, que almacenan las experiencias de cada vida y las transportan de existencia en existencia como impresiones vibracionales. Estos registros forman lo que los teósofos llaman memoria akáshica, una especie de biblioteca etérica donde nada se pierde. Cada pensamiento, cada acto, cada intención, positiva o negativa, se graba en esas capas sutiles e influye directamente en la realidad del alma encarnada. La terapia de vidas pasadas, entonces, actúa como un puente entre el consciente actual y esas capas invisibles. Cuando la persona es guiada, bajo un estado expandido de conciencia, a recordar eventos de otras existencias, comienza a comprender las raíces profundas de sus bloqueos. No es raro que al revivir un momento traumático antiguo, el paciente libere emociones reprimidas durante siglos. Llantos convulsivos, gritos, temblores, como si finalmente estuviera dando voz al dolor silenciado por muchas vidas. Y tras esa catarsis se instala una paz inexplicable. El peso desaparece, el patrón cambia, el perdón se vuelve posible. En muchos de esos relatos es común que entidades espirituales protectoras, guías, mentores, amigos desencarnados se presenten durante el proceso para orientar, consolar o explicar la lección detrás de la experiencia. Estas presencias revelan que nada es aleatorio, que todo forma parte de un plan mayor de evolución y que los dolores, por más intensos que parezcan, son peldaños necesarios para la liberación del alma. Blavatsky refuerza que la conciencia espiritual solo se expande cuando nos liberamos de las ataduras de la ignorancia. Y no hay mayor ignorancia que vivir repitiendo errores que ni siquiera sabemos que cometimos. La terapia de vidas pasadas, cuando es conducida con seriedad y propósito espiritual, se convierte en una herramienta de iluminación. Revela que no somos víctimas, sino co-creadores de nuestro destino. Muestra que el verdugo de ayer puede ser la víctima de hoy, que el amor no vivido de una vida puede convertirse en el reencuentro doloroso de otra, y que, al reconocer esos ciclos, tenemos el poder de transformarlos. Como decía Blavatsky, el conocimiento es la mayor arma contra el dolor, y ese conocimiento, íntimo, profundo, revelador, puede, en una única sesión, cambiar una vida entera. La mujer que siempre fue traicionada descubre que, en otras vidas, traicionó despiadadamente. El hombre que tiene pánico a la oscuridad revive la experiencia de haber sido enterrado vivo. El niño que nació con una fobia inexplicable entiende que murió en una guerra brutal. Al traer esas memorias a la luz, el alma se libera. La comprensión disuelve la prisión. Pero la terapia de vidas pasadas no es un fin en sí misma. Es el inicio de un nuevo ciclo, donde el ser comienza a verse con más compasión, más responsabilidad y más claridad. El sufrimiento, entonces,
deja de ser un castigo y pasa a ser entendido como una oportunidad de transformación. Porque en el fondo, todo dolor es un llamado, y solo escuchando ese llamado es que podemos, por fin, sanar el alma. Los riesgos y cuidados en el camino espiritual. En el sendero invisible de la evolución del alma, no todo es luz, paz y revelación. A medida que el ser humano se adentra en la búsqueda de su verdad interior, en el despertar de sus recuerdos más antiguos y en el anhelo por entender su propósito trascendente, también se expone a zonas de profunda vulnerabilidad espiritual. Este camino, que a veces empieza con una inquietud sutil, una tristeza sin causa, un vacío interno, un déjà vu que parece sacado de otra vida, puede tornarse una travesía llena de trampas invisibles. Porque cuanto más cerca estamos de saber quiénes somos de verdad, más fuertes se vuelven las fuerzas internas y externas que intentan alejarnos del despertar. Divaldo Franco, médium y orador espírita reconocido internacionalmente, advirtió en diversas conferencias que la jornada espiritual exige preparación moral, vigilancia constante y, sobre todo, humildad. Según él, no basta con desear la luz, es preciso estar listo para enfrentar las sombras que ella revela. Y las primeras sombras surgen dentro de nosotros mismos. Cuando el ego espiritual se infla con descubrimientos místicos, cuando la vanidad reemplaza a la compasión, cuando el conocimiento se usa como superioridad y no como servicio, el buscador se convierte en presa fácil de las ilusiones del plano astral inferior. Muchos médiums prometedores, según Divaldo, se perdieron precisamente al confundir mediumnidad con grandeza personal. Quienes se abren para recordar vidas pasadas, por ejemplo, pueden caer en la trampa de la identidad espiritual. Descubrir que en otra vida fuimos reyes, sacerdotisas, guerreros o artistas puede inflar peligrosamente el ego, creando una fantasía que aleja al individuo de su responsabilidad actual. Divaldo refuerza que el verdadero valor del recuerdo reencarnatorio no está en quienes fuimos, sino en lo que aún necesitamos sanar, y que toda memoria que resurge tiene como finalidad liberar, no envanecer. Pero los peligros no se limitan al ámbito psicológico. Al remover memorias profundas, el espíritu también se expone a regiones vibracionales delicadas. Existen entidades espirituales obsesivas, espíritus desequilibrados, aún ligados al odio o al dolor, que se conectan a nuestras emociones negativas no resueltas. Según Divaldo Franco, esos espíritus, muchas veces, son antiguos enemigos de otras vidas que aún no hallaron paz y que se aprovechan de brechas emocionales y morales para influenciar al encarnado. Por eso él enfatiza tanto la reforma íntima como escudo protector, el perdón, la vigilancia de los pensamientos, la práctica del bien, la oración, son las verdaderas armaduras en la caminata espiritual. Otro riesgo presente es el de la dependencia mística. Muchos que despiertan espiritualmente empiezan a buscar incesantemente respuestas en médiums, oráculos, regresiones, rituales y experiencias extracorpóreas, como si cada revelación fuese un peldaño hacia la iluminación. Pero el camino del alma no se mide por experiencias extraordinarias, sino por pequeñas transformaciones diarias, el orgullo que cede a la humildad, el egoísmo que se disuelve en el servicio, el juicio que da lugar a la comprensión. Como decía Divaldo, la espiritualidad no es espectáculo, es trabajo silencioso dentro de uno mismo. Existe también el peligro de la precipitación. Algunas personas, al descubrir habilidades psíquicas, visiones, percepciones, presentimientos, comienzan a sentirse listas para guiar a otros, olvidando que todo guía verdadero es, antes que nada, un eterno aprendiz.
el espíritu Juana, de ángeles, a través de los mensajes psicografiados por Divaldo, advirtió que aquel que pretende ascender sin disciplina espiritual puede caer más rápido que quien ni siquiera empezó el camino. Es decir, el despertar exige madurez, discernimiento y sobre todo ética. Tampoco se puede ignorar el riesgo de desequilibrios mentales y emocionales. El contacto con contenidos profundos, traumas antiguos, recuerdos dolorosos, puede generar angustia, confusión e incluso estados disociativos. Divaldo relató en diversos momentos cómo muchos casos psiquiátricos, considerados sin causa clínica aparente, eran en realidad manifestaciones de procesos obsesivos o karmas no elaborados. Por eso, la terapia espiritual debe ir siempre acompañada del cuidado psicológico profesional y jamás sustituir el acompañamiento clínico necesario. Y aún hay un último riesgo: el de desistir. Cuando el alma empieza a comprender el peso de sus herencias, cuando los dolores del pasado emergen como heridas en carne viva, es común que surja la tentación de huir, de negarlo todo, de volver a la superficie cómoda del materialismo. Pero esa huida es ilusoria, porque lo que fue revelado jamás puede ser olvidado, y tarde o temprano la vida conducirá de nuevo a la puerta de la verdad, hasta que finalmente sea cruzada. Así, el camino espiritual se muestra hermoso, sí, pero también denso, exigente y transformador. Es un llamado profundo a la responsabilidad. Y como decía Divaldo, la espiritualidad no es solo saber, es sobre todo sentir, sufrir, amar y servir. Cada paso debe darse con fe, pero también con lucidez, porque la luz, cuando es buscada con sinceridad, jamás nos abandona. Pero para hallarla, necesitamos estar dispuestos a enfrentar la oscuridad que aún habita en nosotros, liberándose de las ataduras del pasado. A veces, las cadenas más pesadas no son las que atan el cuerpo, sino las que envuelven el alma. Son silenciosas, invisibles, y se arrastran de una vida a otra como ecos persistentes de promesas incumplidas, heridas abiertas, palabras no dichas. Estas amarras no se ven, pero se sienten, en la ansiedad que no tiene nombre, en el miedo que paraliza sin razón, en la tristeza que aparece sin aviso. Son asfixiantes y, sin embargo, familiares. Muchas veces las llevamos con nosotros sin saberlo, creyendo que forman parte de lo que somos, cuando en realidad son apenas sombras de lo que fuimos. Liberarse del pasado no es olvidar lo vivido, sino resignificarlo. Allan Kardec, en su obra El libro de los espíritus, enseña que el espíritu progresa lentamente a través de sucesivas existencias y que cada vida es una oportunidad de reparación, de aprendizaje y de evolución. Pero para que ese progreso ocurra, es necesario que el alma reconozca las lecciones pendientes, confronte sus errores y busque la armonía interior. Las cadenas del pasado solo se rompen cuando se acepta la responsabilidad por ellas y se elige el perdón como llave. Es en ese punto donde comienza una de las partes más profundas y delicadas de la jornada espiritual: el acto de liberar, con conciencia, lo que ya no sirve. No se trata solo de recordar traumas pasados, sino de enfrentarlos con coraje, de mirar a los ojos a aquellas situaciones, de esta vida o de otras, que nos dejaron marcados y decir: ya no necesito este dolor para aprender. Porque muchas veces el sufrimiento se convierte en una identidad inconsciente. Nos aferramos al papel de víctima porque tememos lo que implica ser libres. Y como decía Kardec, la verdadera libertad del espíritu está en la superación de sus propias imperfecciones. Un caso conmovedor narrado por estudiosos de la doctrina espírita
Hablaba de una mujer que, desde muy joven, sentía un terror inexplicable a la oscuridad y a los espacios cerrados. A pesar de años de terapia convencional, nada parecía aliviar ese temor constante. Fue a través de una sesión mediúmnica guiada por un grupo espírita serio, inspirado por los principios de Kardec, que surgió una revelación impactante. En una vida anterior, esa misma alma había sido aprisionada injustamente y dejada a morir en una celda húmeda, sin luz. El terror que la acompañaba no era psicológico, era espiritual. Y al reconocer el origen del sufrimiento, perdonar a sus verdugos y entender el aprendizaje detrás de aquel dolor, la mujer finalmente pudo respirar sin miedo. No porque olvidó, sino porque comprendió. Allan Kardec esclarece que los lazos del pasado no se rompen por imposición, sino por transformación. El espíritu necesita elevarse en moralidad, en sentimiento y en intención. Una persona que busca liberarse de antiguos karmas, pero aún alimenta rencores, arrogancia o apego al sufrimiento, permanece conectada a sus amarras. Por eso, el primer paso de la verdadera liberación es el autoconocimiento, saber quiénes somos, reconocer nuestras tendencias, nuestros errores recurrentes, nuestros miedos. Eso nos devuelve el control sobre el destino. Como dice el espíritu de verdad en Comunicaciones Kardecistas, conócete a ti mismo y te liberarás. Otra clave importante es el perdón. No el perdón superficial, dicho de la boca para afuera, sino aquel que emerge del corazón pacificado. Kardec enseña que perdonar es comprender la ignorancia ajena, es saber que todo ofensor es, antes que nada, un espíritu en sufrimiento. Y cuando perdonamos verdaderamente, cortamos los hilos invisibles que aún nos atan a esas almas. Muchas veces, quien más nos hizo sufrir en vidas anteriores, regresa como un pariente, un compañero, un amigo difícil. La convivencia forzada es el escenario perfecto para que el amor venza al odio y disuelva el karma antiguo. Pero eso solo ocurre si hay esfuerzo sincero y cambio interior. La oración en ese proceso es un bálsamo indispensable. No solo como una petición, sino como un canal de conexión con las fuerzas superiores. Según Kardec, la oración sincera eleva la vibración del espíritu y permite el auxilio de los buenos espíritus. En los momentos en que el dolor del pasado resurge como una ola impetuosa, orar con humildad es como lanzar un ancla en medio de la tormenta, es decir, al universo: no estoy solo en este viaje. Y los buenos espíritus, sensibles al arrepentimiento verdadero, ofrecen consuelo, claridad y dirección. Sin embargo, liberarse de las ataduras del pasado no significa vivir sin desafíos. Por el contrario, significa enfrentar cada desafío como una oportunidad de transformación. Significa elegir el bien, incluso cuando el mal parece más fácil. Significa romper patrones que se repiten desde hace siglos. Como enseñó Kardec, el espíritu que busca ascender necesita coraje para dejar atrás las muletas de la culpa, del miedo y de la venganza. Es un proceso que exige paciencia, pues el alma no se cura con prisa. Muchas veces estamos tan condicionados a los dolores antiguos que resistimos a la curación. Pero cuanto más nos acercamos a la verdad interior, más ligeros nos volvemos. Y esa ligereza no viene de la ausencia de peso, sino de la capacidad de cargarlo con sabiduría. Así, cada lágrima comprendida, cada ira disuelta, cada perdón concedido, es una cadena que se rompe. Y el espíritu comienza lentamente a recordar quién es realmente, no lo que sufrió, no lo que perdió, no lo que causó, sino lo que aprendió. Porque es ese aprendizaje puro y luminoso el que marca el inicio de una nueva caminata libre de las sombras del pasado.